Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Una vez más, estamos volviendo a Génesis, estudiando los primeros capítulos en nuestro estudio de Pentateuco. Hoy vamos a estar hablando del diluvio, la historia de Noé y el arca. Acompáñenos. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Una vez más, estamos presentando Lea la Biblia, el programa que enfoca el estudio y la lectura de la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo, Bruno Valle, en Managua, Nicaragua. Bienvenidos a nuestro programa de esta semana. En nuestro estudio del Pentateuco, los primeros libros de la Biblia, hoy vamos a estar hablando del diluvio, ese momento tan impactante, ¿no? Es una cosa tremenda. Bueno, hay una pintura de Francis Danby que a mí me llamó mucho la atención buscando imágenes del diluvio. Encontré esta de Danby en donde aparece la gente anegándose en agua, buscando la forma de salvarse, haciéndose de una pequeña roca, de un árbol, subiéndose a un montículo, etcétera. ¿Qué cosa más terrible ha de haber sido ese momento para las personas que experimentaron la muerte de esa forma tan angustiosa? Entonces, aunque en la Biblia se nos enfatiza mucho acerca de Noé entrando en el arca con los animales y salvándose, la verdad de fondo que hay es el castigo y la desaparición prácticamente de la raza humana existente en ese momento. Entonces, me llamó mucho la atención y a mí me gustaría pedirle a la gente que nos escucha que ponga un poco de énfasis en esta eliminación de la raza humana por sus pecados y cómo nosotros debemos evitar caer en consecuencias como esa, ya sea cuando nos enfrentemos al Señor en la eternidad. Y bueno, procuremos no llegar a ciertos límites que nos vayan a condenar. Esta gente tuvo tiempo y lamentablemente no aprovechó la oportunidad que se le dio para acercarse al Señor. Sí, yo nunca entendí por qué pensamos que este es un relato para niños, ¿no? Vemos a Noé con los animales sonrientes ahí en el arca. Tanta gente murió, ¿no? O sea, fue un momento de juicio, un momento de castigo. La Biblia nos da a entender que todo esto pasó por la perversidad del ser humano, ¿no? El nivel a que había llegado el pecado en este mundo. Vemos esta historia de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, que fue un hecho que no le gustó a Dios. Algo tenía que ver con seres espirituales, algo tenía que ver con seres humanos poderosos, muchos detalles confusos, pero lo que vemos es que Dios dice basta, dice el hombre, según mi forma de entender la traducción, él dice que el hombre no va a vivir más de 120 años, porque si vive más de eso ya se mete en problemas. Así que pone un tope, pone un límite al ser humano. Dice que mi espíritu no contenderá con el hombre más de 120 años. Lamentablemente así fue y se quedó establecido entonces, por lo menos allí en esa parte de la Biblia, que el límite de la vida iba a ser 120, por eso que estás diciendo. Ahora bien, Dios le ordena a Noé que construya un arca que tenía las dimensiones siguientes: 140 metros de largo, 23 metros en su anchura y tenía una altura de 14 metros según el Génesis 6:15. Era de 3 pisos con una puerta lateral y una ventana en lo alto. Imagínese usted la dimensión y la estructura de esta arca. Pues entonces ahí fue donde Dios le dijo que iba a colocar a las parejas de animales que iban a entrar para salvar y luego repoblar la tierra con la fauna, definitivamente. Y el capítulo 6 de Génesis, capítulo 6, sí, versículo 21, dice que este capítulo cierra diciendo algo impresionante, que Noé hizo exactamente todo lo que Dios le mandó.
Y por esa razón es que Dios en el capítulo 7, versículos 5 y 18 también, se nos dice después que Él hace un pacto con esta gente, con Noé y sus hijos, por la obediencia. Se salvan por la gracia de Dios, se salvan porque creen en el castigo que Dios está prometiendo, se salvan por obedecer y aparte de eso reciben un pacto con el Señor, que era que nunca iban a volver a ser destruida la tierra como lo fue en ese entonces. Y ya viene después directamente lo del diluvio. Sí, para mí Noé es uno de los grandes ejemplos de la fe salvadora, porque es una fe que obra, una fe que obedece, que hace lo que Dios dice. Bueno, Noé tenía 600 años, dice, cuando comenzó la lluvia. Algunos eruditos argumentan que no había llovido antes, eso no lo sabemos, pero empieza una lluvia tremenda que dura 40 días y 40 noches, todo se cubre con agua. Y como decíamos, nosotros pensamos en Noé y su familia, los animales dentro del arca, pero también tenemos que pensar en la gente que no está adentro, que la humanidad está siendo limpiada por Dios. Es una historia que enseña la santidad y la necesidad de quitar el pecado para que haya santidad. Entonces, vemos que lo que Romanos 6 dice es verdad. El pecado produce la muerte. El pecado produce la muerte. Y vemos este contraste entre Noé, que se salva, que obedece, que tiene fe, y la gente desobediente, sin fe, que se muere. Lamentablemente. Bueno, el diluvio más o menos dura cerca de un año, según lo dice el Génesis 8:13. Es decir, entre lo que llovió, lo que tuvo que esperar Noé para que las aguas mermaran y después para salir del arca, eso fue más o menos el promedio que duró el diluvio. Noé primero dice la Biblia que envía un cuervo a inspeccionar y el cuervo no hallaba lugar donde postrarse. Así que luego Noé envía una paloma y esa paloma no encontró un lugar seco para quedarse y vuelve al arca. 7 días después la vuelve a sacar para que inspeccione nuevamente, pero esta vez hay una cosa maravillosa, lleva una ramita de oliva en las patitas y eso indica que ya las aguas van mermando. Pero la tercera vez que Noé suelta la palomita, esa palomita ya no regresa y eso es la indicación para Noé que él podía salir con todos los animales, espera un cierto tiempo y luego ya salen del arca para continuar su vida y poblar la tierra. Es interesante esta historia de Noé, prácticamente es una cuarentena obligada, pero por más de 40 días. Es un asunto que tuvo que hacerse para la limpieza de la tierra y preservar la pureza de la humanidad, como lo fue en la familia de Noé y en Noé mismo. Y nosotros hemos visto en este símbolo de la paloma con la ramita de oliva, un símbolo de paz, un símbolo de serenidad. También tenemos el símbolo del arco iris que Dios le pone a Noé, prometiendo que nunca más volverá a destruir la tierra con agua. Pero sí, va a haber un juicio, va a haber un momento en que Dios de nuevo va a decir, yo quiero que haya santidad, y para que haya santidad tiene que eliminarse el pecado, y la gente que no ha aceptado a Cristo está en pecado, no tienen la protección de Dios. Así que, amable oyente, póngase bien con Dios, porque viene el día del juicio. Nosotros seguiremos con este programa después de esta pausa. Este es el Arca de Noé en 60 segundos. Casi todas las culturas cuentan la historia de un diluvio que cambió la historia del mundo. La Biblia nos cuenta la historia verdadera.
En un momento en que casi todos los hombres eran malos, Noé era un hombre piadoso. Cuando Dios le habló del diluvio que venía, Noé le creyó y le obedeció, marcando un ejemplo de fe en acción. Noé, su familia y una gran cantidad de animales se salvan en un gran bote que la Biblia describe con la palabra arca, una palabra egipcia que significa cajón o sarcófago. Dios los protegió y los trajo sanos y salvos al monte Ararat, donde descendieron del arca y comenzaron a poblar de nuevo la tierra. Es el arca de Noé en 60 segundos. Muy bien, seguimos conversando acerca del diluvio, ese episodio tan importante en el Antiguo Testamento. Yo quiero que leamos algo en 1 Pedro capítulo 3, donde Pedro está hablando de cómo Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que mucho no sabemos de qué está hablando Pedro ahí, tal vez en Los Ángeles, pero quiero leer esto en 1 Pedro 3:20, porque pasa de esto que es difícil de entender a algo que es bastante fácil de entender. Dice que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron a esos espíritus. Cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca, en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Cuando pensamos en las personas que perecieron fuera del arca y pensamos en las personas que se salvaron dentro del arca, tengo que pensar en la salvación de nuestras almas y la importancia del bautismo. Yo sé que algunos ven al bautismo como si fuera una obra. Pero si consideramos a Noé y vemos cómo él pudo mostrar su fe por medio de un acto de obediencia, entendemos que el bautismo no es más que una expresión de la fe que tenemos. Y por el poder de la resurrección de Jesucristo, la salvación, el bautismo ha llegado a formar parte de la salvación. Si usted no ha sido bautizado en agua en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de sus pecados, le ruego que lo haga. Obedezca a Dios. Sigue los pasos de los primeros cristianos. Vamos a concluir nuestro estudio después de esta pausa. Padre Santísimo, que estás en los cielos, Padre, queremos pedirte perdón por los pecados que hemos cometido. Sabemos que, tal como la gente en los días de Noé, hemos ido por nuestros propios caminos. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes a volver a ti, buscar tu rostro y obedecer tu voluntad. Esto pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@
lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.